Hace 3 años empecé a mentir. No porque fuera una mala persona, ni porque tuviera secretos oscuros. Mentí para sobrevivir, para poder seguir viviendo con un poco de dignidad, bajo el mismo techo que mi hijo. Cuando Andrew era pequeño, solía tomarme de la mano cada vez que cruzábamos la calle. Una vez escribió con crayón en la pared de su cuarto: «Mi mamá es una superhéroe». Yo le creí. Pensé que, aunque ya no tenía a mi esposo, aunque mi pensión fuera pequeña, con mi hijo a mi lado, aún tenía un lugar al que llamar hogar. Pero eso cambió, lentamente, silenciosamente, como esos suspiros que una madre aprende a esconder. Andrew ya no me llama mamá con cariño. Ahora empieza cada conversación con frases como: «Mamá, ¿me ayudas con algo? Oye, se me descompuso el carro. ¿Tienes algo de dinero?» Melissa tiene que ir al médico, pero el seguro no lo cubre todavía. ¿Podrías adelantar algo? ¿Cuántas veces dije sí? ¿Cuántas veces recorté mis medicamentos, dejé de comprar carne o salí menos al mercado para ayudarlo? Y cuando descubrí lo que Andrew había hecho a mis espaldas, ya era demasiado tarde. O quizás nunca es tarde para una madre que decide levantarse. ¿Alguna vez has sentido que eres una carga dentro de la casa que tú misma ayudaste a construir con toda tu vida? Entonces te invito a suscribirte al canal She Stories Margaret, donde compartimos historias reales, conmovedoras, de madres como tú, como yo, como tantas otras. Y créeme, esta historia apenas comienza. Al principio no lo pensé demasiado. Para una madre, ayudar a su hijo es algo natural. Trabajé turnos dobles para pagarle la universidad. Caminé más de 6 kilómetros para ahorrar gasolina cuando mi esposo murió de repente. Para mí, sacrificarse nunca necesitó aplausos, pero luego empecé a notarlo. Ninguna llamada, a menos que fuera por dinero. Ninguna visita, salvo cuando alguien necesitaba que yo abriera el monedero. Y ni una sola vez, ni Andrew ni Melissa, me preguntaron: «Mamá, ¿cómo estás?», o algo más simple: «¿Te sientes sola?». Por eso comencé a mentir. Le dije a Andrew que el gobierno había reducido mi pensión, que ahora solo recibía $1,200 al mes. Le conté que compraba medicinas baratas, que comía enlatados, que en invierno no encendía la calefacción más de 1 hora para ahorrar. Monté un teatro de pobreza para que dejara de vaciarme hasta el último centavo. Y lo más triste, mi actuación funcionó. Andrew ya no pedía grandes sumas. Ahora solo me pedía $50, $100, lo justo para que no me sintiera asfixiada. Seguía viniendo, seguía llamando, pero su mirada había cambiado. Ya no quedaba ni un rastro del calor de antes, solo la actitud fría de un hombre que se acerca a un cajero automático viejo, solo porque aún le da dinero. Así viví durante 3 años, llevando 2 vidas. Una como la madre envejecida y empobrecida que él creía tener, y otra como la mujer que todavía podía comprarse un buen labial, uno caro, y esconderlo bajo llave en el fondo de su cajón. Cada mes guardaba $2,300. Los depositaba en una cuenta aparte, secreta, solo mía, y después de 3 años ya tenía $82,800. Un dinero que no toqué ni una sola vez, porque en el fondo yo sabía que ese dinero era mi escudo, mi única defensa contra el mismo hijo que un día nació de mi cuerpo, y al que amé con todo mi corazón. Una vez alguien me preguntó: «¿No te cansas de vivir así, Margaret?». Claro que sí. Estoy agotada, cansada de actuar todos los días, cansada de ir al supermercado y tener que elegir el pan más barato, los huevos con cáscara rota y decirle a la cajera: «Esto es todo lo que me alcanza, señorita», cuando en realidad mi tarjeta podía pagar una compra digna sin problemas. Cansada de bajar la calefacción cada vez que Andrew venía, de apagar una lámpara extra para que la casa pareciera más oscura, más modesta, de esconder el reloj de boda de mi difunto esposo, de oro blanco, dentro del botiquín debajo de una caja de curitas, de ponerme el viejo abrigo del 2005, de fingir una tos suave para hacer que mi debilidad sonara más creíble. No me siento orgullosa de nada de eso, pero tampoco me arrepiento, porque cada vez que intenté ser honesta, que dije: «Estoy bien, hijo, aún puedo sostenerme». La próxima vez él pedía más, y poco a poco vi cómo desaparecía ante sus ojos. Ya no era su madre. Era una billetera con piernas, un salvavidas financiero,
una alternativa más fácil que un banco. Recuerdo una vez, Andrew se sentó conmigo a comer. Terminó todo el plato de sopa que preparé con mis propias manos, y con aún un poco de perejil en la comisura de sus labios, del que yo cultivaba en el balcón, me preguntó: «Mamá, ¿estás segura de que no puedes ayudarnos con $1000 más para arreglar la cocina?» Yo miré su plato vacío, tragué saliva y respondí: «Solo tengo lo justo para comprar mis medicinas de este mes, lo siento». No dijo nada, solo asintió, pero esa mirada que me lanzó como si lo hubiera traicionado, esa mirada me quitó el sueño por 3 noches seguidas, y después dejó de venir, ni un mensaje, ni una llamada, ni una palabra para preguntar si estaba bien. Yo conté los días: 1, 2, 30, 60, 63, 63 días en silencio, 63 días sin que el nombre Andrew apareciera en la pantalla de mi teléfono, y en ese silencio empecé a preguntarme: ¿será que si de verdad fuera pobre me querría más? ¿Será que si me mostrara lo suficientemente débil, él volvería, me abrazaría fuerte y me diría: «Mamá, perdóname por haberte dejado sola»? Number, ya entendí, muy claramente. Andrew no volvería por mí, sino por lo que pudiera sacar de mí, y cuando ya no había nada que dar, entonces, para él, yo tampoco valía nada. Era viernes por la noche, las 10 en punto. Me senté sola en la cocina, con una taza de té de manzanilla ya fría. Nadie llamó. Nadie vino. Miré fijamente el teléfono fijo, ese que descansa junto a mi pastillero de la presión, inmóvil, silencioso, igual que las preguntas que ya nadie me hace. Entonces me levanté. Fui al cajón más bajo del mueble de madera, ahí donde escondo mi libreta de ahorros, una agenda de cuero marrón oscuro, antigua, gastada pero entera. La abrí y pasé las páginas con calma. $82,800. Eso es lo que logré guardar durante 3 años, a fuerza de negar con dulzura, de actuar pobreza, de apretar los dientes cuando él pedía más y yo decía que no. Para muchos, esa cifra no significa gran cosa, pero para una mujer de 72 años, sola, es todo un escudo. Es mi única vía de escape del dolor de ser tratada como una carga por mi propio hijo. Alguna vez imaginé que usaría ese dinero para renovar la cocina, o comprarme una silla más cómoda para mi espalda, que no ha dejado de doler en años, tal vez incluso hacer un pequeño viaje a la costa de Málaga, donde mi difunto esposo y yo soñamos con envejecer juntos. Pero no renové nada, tampoco viajé. Conservé este viejo departamento tal como está, como si al mantener la escenografía pudiera seguir sosteniendo el papel de madre necesitada que me vi obligada a interpretar. Ni siquiera se lo conté a Ruth, mi mejor amiga, no por el dinero, sino por la vergüenza. Vergüenza de esconder mi soledad, porque no sabía cómo decir en voz alta: «Mi hijo solo me visita cuando necesita algo». Y cada vez que me sonríe, tengo que preguntarme: ¿cuánto costará esa sonrisa hoy? Y lo más triste es que ya me había acostumbrado a eso. Había aceptado ese trato tácito. Yo finjo ser pobre y a cambio obtengo lo mínimo, su presencia condicional. Algo mejor que nada. Me recosté en la silla, mirando el techo manchado por el tiempo. ¿Cuánto hacía que no abrazaba a Andrew de verdad? No un abrazo forzado, rápido, al despedirse, sino un abrazo sincero, largo, cálido, de esos que no necesitan palabras. No lo recordaba, quizás desde que era un niño de 6 años, cuando se metía en mi cama durante las noches de tormenta y decía: «Mamá, tengo miedo». Ahora, la que tiene miedo soy yo. Miedo a llegar al final de mis días y ser solo un recuerdo borroso en su cabeza. Una figura secundaria, la mujer que le dio dinero, quien le lavó la ropa, que le cocinaba sopa de tomate todos los lunes, pero que nunca fue vista como alguien digna de ser amada, por lo que es. A la mañana siguiente salí al balcón a regar mi planta de romero, la única que he logrado mantener viva. No pide mucho, ni agua a diario, ni atenciones constantes, solo luz y paciencia. A veces creo que yo también soy así. Me senté en la silla de madera que construyó mi esposo, el último objeto que me queda de nuestra antigua casa. Sobre la mesa, una taza de café frío, una rebanada de pan duro y ese viejo silencio que ya se me ha hecho costumbre. Frente a mí, el edificio de al lado. Alguna vez vivió ahí una familia joven. Ya no están.
La niña que me saludaba cada mañana con un hola, abuela, tampoco se ve más. Todo ha cambiado, sin ruido, sin anuncios, como cambió Andrew. O quizá la que cambió fui yo. Ya no soy esa madre dispuesta a vaciar sus ahorros con una sonrisa. Ya no soy la mujer que aguanta solo para no perder la presencia fingida de un hijo que solo actúa por interés. Y lo más doloroso es que ya no creo en el amor incondicional. Un gorrión se posó en la barandilla. Extendí la mano con cuidado, pero salió volando. Tal vez fui demasiado lenta, o tal vez nunca quiso acercarse. Entré en casa, abrí mi cuaderno y escribí una línea. Día 64, sin mensajes, sin llamadas, pero aún estoy aquí, aún respiro, aún recuerdo. Subrayé la palabra yo, porque soy la única que no se ha abandonado a sí misma. Cerré el cuaderno y encendí la radio. Una canción antigua llenó el aire. Era la misma melodía que George y yo habíamos bailado la última noche que él aún tenía fuerzas. Cerré los ojos y sentí, por un instante, sus manos en mis hombros, su calor envolviéndome. En aquel entonces no había promesas vacías, no había condiciones. Solo estábamos nosotros, presentes, amándonos sin miedo. Hoy, yo también estoy presente. Y si alguien me preguntara si este día tiene algo especial, yo respondería, no, solo que sigo aquí, viva, esperando a ver qué ocurre, cuando una mujer deja de dar sin recibir nada a cambio. Me levanté, corrí la cortina y miré el teléfono fijo, siempre silencioso. Solo un objeto más. Pero si llegara a sonar, si fuera la voz de Andrew al otro lado, no sé qué haría. Solo sé que ya no soy la misma de antes. Y no volveré a serlo. No recuerdo con certeza qué día era. Solo que era martes por la mañana, el cielo cubierto, el aire algo frío. Estaba pelando una manzana en la cocina cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Y tal vez por eso, al abrir la puerta y ver a Andrew allí, con un portafolio bajo el brazo y la cara inexpresiva, sentí que el corazón se me detenía por un segundo. ¿Viniste sin avisar?, dije, forzando una sonrisa. Pasa, estaba preparando té, pero no entró. Tenemos que hablar, dijo, con una voz que no reconocí, una voz fría, directa, como si no estuviera hablando con su madre, sino con alguien que le debía algo. ¿Sobre qué, hijo? Abrió el portafolio, sacó un manojo de papeles y me los extendió. Vi el logo de la Seguridad Social en la parte superior. No necesitaba leer más para entender. Seguro que lo enviaron por error, dije por reflejo. Andrew no respondió, solo me miró, con una mirada dura. Ya no era el hijo viendo a su madre, era un hombre herido, enfrentando a quien lo había decepcionado. 3 años, susurró. Me dijiste que recibías $1,200 al mes, pero aquí, alzando los papeles, dice claramente que eran 3,500, todos los meses, sin falta. Apreté el borde de mi suéter. Las manos me temblaban. Andrew, ¿puedo explicarte? Me mentiste, interrumpió, ahora alzando un poco la voz. Me miraste a los ojos durante 3 años. Y mentiste. No es lo que tú crees. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Que tenías miedo de que supiera que tenías dinero? ¿Que preferiste jugar el papel de víctima para manipularme? ¿O que creíste que no era lo suficientemente maduro para conocer la verdad? Cada palabra, una puñalada. Había imaginado muchas veces este momento en mi cabeza, pero nunca pensé que dolería tanto verlo hacerse realidad. No lo entiendes, susurré. No, no lo entiendo, dijo riendo sin alegría, porque pensé que eras una buena persona, alguien que no mentiría, alguien que ponía a la familia por encima de todo. Abrí la boca para decir algo, pero la garganta me ardía de tanto silencio. En ese momento, Melissa apareció en la puerta, detrás de él, cruzada de brazos, sin decir una palabra. Su expresión tan fría como la de Andrew. La habitación se volvió densa, sofocante. Andrew miró alrededor, vio la mesa de madera donde solía hacer sus tareas, la foto familiar en la pared, y luego volvió a mirarme. «Viviste mucho mejor de lo que nos hiciste creer», dijo Andrew, con la voz tensa. «Mientras nosotros nos esforzábamos por pagar deudas, por reducir gastos, tú escondías dinero. No supe si reír o llorar». «¿Me estás reclamando porque no te di todo mi dinero?» «Te reclamo porque me mentiste», gritó Cassie con los ojos encendidos. «Me hiciste sentir culpable cada vez que te pedía ayuda. Nos hiciste creer que estabas pasando hambre, que no tenías ni para tus medicinas,
Y todo ese tiempo tenías una buena suma guardada. Fue entonces cuando Melissa habló, con esa voz suya que nunca tiembla. Eso se llama manipulación. Lo sabía, es tóxico. La miré. Su mirada era firme, sin un ápice de compasión, fría, certera, como una sentencia dictada sin apelación posible. Me quedé allí, de pie, en medio de la sala, ese lugar que alguna vez fue el corazón de mi hogar, sintiendo que ya no pertenecía a ningún lado. Siempre supe que había algo raro, continuó Melissa, con esa calma que corta como cuchilla. Nadie tan pobre como decía ser podría comprar té importado o tener agua de rosas auténtica en el baño. Quise contestar, pero entendí algo. Cuando alguien ya decidió pensar lo peor de ti, no hay argumento que los haga cambiar de opinión. Cada palabra se retuerce, se vuelve prueba en tu contra. Andrew me miró, una última vez, y en su mirada vi algo que había visto antes, en empleados de banco impacientes, repartidores indiferentes, vecinos jóvenes que apenas me saludaban. Pero jamás pensé verlo en los ojos de mi hijo. Desprecio. Necesito que te vayas de mi casa, dijo Andrew con voz firme. Hoy mismo. Me quedé inmóvil. Esta es mi casa, dije apenas, sintiendo que la voz me abandonaba. Vivo aquí desde antes que te casaras con Melissa. Y nosotros hemos pagado todas las remodelaciones, los muebles, el mantenimiento, intervino Melissa. Si quiere hablar de justicia, es justo que ahora se marche. ¿Me estás echando?, pregunté sin creer lo que escuchaba. Andrew no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo. Escuché el armario abrirse, las perchas golpear entre sí y luego sus pasos regresar. Traía una bolsa de basura negra. La reconocí enseguida. Era la que yo usaba para juntar donaciones, ropa vieja, manteles rotos, revistas pasadas. «Puedes usar esto por ahora», dijo él. «Ya no guardamos tus cosas aquí». Miré la bolsa. Y no vi solo una bolsa. Vi una declaración. Que yo, la mujer que lo trajo al mundo, ahora era vista como un estorbo, como algo que debía ser eliminado. «No tenías que hacer esto», murmuré, intentando mantener la calma. «Puedo empacar en unos días. Solo necesito algo de tiempo». «No», dijo Melissa tajante. «Debe irse ahora, lo antes posible, y no regrese». Tomé la bolsa. Dentro había un par de mudas de ropa, un abrigo viejo y los zapatos que usaba para ir a misa. Nada de fotos, ningún libro, ni el reloj de plata que fue de mi esposo. ¿Y lo demás?, pregunté con las manos temblando. «Nos quedamos con lo que era necesario», respondió Melissa. «El resto ya no lo es. Yo sabía que no era verdad. Sabía que en esa habitación aún estaban la foto de mi boda con George y la bufanda de lana que mi madre tejió el día que nació Andrew. Pero también sabía que si pedía recuperarlos, me acusarían de hacer un drama, de no saber aceptar las cosas. Y así fue como me di la vuelta y salí de la casa que, durante años, imaginé sería mi refugio en la vejez. No hubo despedidas, no hubo disculpas, solo el sonido seco y definitivo de una puerta cerrándose a mis espaldas, como sellando para siempre lo poco de esperanza que aún me quedaba. Bajé los escalones con el cuerpo recto, pero con el alma doblada. Llevaba entre los brazos una bolsa de basura negra, no por su peso físico, sino por el peso que arrastraba mi corazón. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de las décadas que pasé al lado de un hijo en el que, ingenuamente, deposité mis sueños de compañía para los últimos años de mi vida. El cielo en Madrid no tenía sol, pero tampoco llovía. Solo había una capa gris que volvía todo opaco, sin brillo, sin rumbo. Me quedé ahí parada, sin saber a dónde ir. Nadie me esperaba en ninguna parte. He vivido sola durante tanto tiempo que me acostumbré a la soledad. Pero ese día, la soledad no era una compañía silenciosa, era una sentencia. Una anciana pasó empujando su carrito de compras. Se detuvo por un segundo, me miró. Luego miró la bolsa negra entre mis brazos. Sus ojos reflejaron algo de lástima. Pero no dijo nada. No la culpo, porque si yo fuera ella y viera a una mujer mayor frente a una casa elegante, con una bolsa de basura en brazos y la mirada perdida, tampoco sabría qué decir. Comencé a caminar, no porque supiera a dónde iba, sino porque quedarme quieta habría sido igual a desmoronarme. Cada paso era una nota fuera de tono en la sinfonía ruidosa de la ciudad. Claxon de autos, conversaciones apresuradas por teléfono, el mundo girando como si nada, mientras una vieja caminaba sola,
abrazando una bolsa, y su dignidad hecha pedazos. Llegué al parque pequeño al final de la calle. Me senté en la banca desgastada donde George solía leer el periódico los domingos por la mañana, donde solíamos compartir pan con café negro del viejo termo. Saqué de mi bolso un pañuelo bordado, hecho en 1992. Me limpié la cara, aunque no sabía si estaba llorando o no. Un ding suave sonó desde el teléfono móvil en mi bolso. Un mensaje del banco. Transferencia automática. $3,500 enviados a la cuenta secundaria. Operación realizada con éxito. Miré esa notificación largo rato, y de pronto me dio risa. Echada de casa como una vagabunda, pero con suficiente dinero en el banco para reservar una suite de lujo. Acusada de fingir pobreza y manipular emociones, cuando fui yo quien, en silencio, pagó la matrícula de mi nieto hace 2 años, señalada de tóxica, por los mismos que vivieron de mí sin nunca agradecer. Miré hacia el cielo, no llovía, pero sentí frío. No era el clima, era la certeza amarga de que, por primera vez en mi vida, ya no me sentía madre. Volví a mi viejo departamento en Chamberí, el mismo donde vivía sola antes de mudarme con Andrew. Todo seguía igual que el día en que me fui. Las cortinas blancas cubiertas por una fina capa de polvo, la planta de romero del balcón medio marchita, la luz del techo parpadeando como si la casa misma preguntara: ¿de verdad volviste? Dejé caer la bolsa de basura al suelo. El golpe fue leve, pero el sonido resonó como un latigazo en mi pecho. Tantos años de amor. Tantas veces que lo abracé cuando tenía fiebre. Tantas noches sin dormir, trabajando horas extra para pagar sus deudas. Todo reducido a una bolsa negra y una frase: ya no es necesaria. Me senté en la vieja silla de madera, encendí la lámpara de mesa y me serví un vaso de agua fría. En silencio, sin nadie que me reciba, sin una voz que pregunte cómo estoy. Saqué la foto de boda de George y yo del cajón. Limpié con cuidado el polvo que cubría el vidrio. George, susurré, ¿alguna vez imaginaste que nuestro hijo se volvería así? Esperé un segundo, como si la imagen fuera a responder, pero no lo hizo. Abrí el último cajón, donde durante 3 años guardé mi libreta de ahorros. Esta vez mis manos no temblaban. La saqué, la coloqué sobre la mesa y la abrí en la última página. El saldo seguía ahí, claro como el día, $82,800. La miré durante largo rato, no para verificar la cantidad, sino para recordarme a mí misma que aún me quedaba algo que nadie podía quitarme. No era el dinero, era la previsión, la inteligencia, la capacidad de levantarme, incluso cuando el mundo entero me diera la espalda. Tomé un bolígrafo, abrí mi cuaderno y escribí la primera frase en meses. No fui traicionada, fui liberada. Subrayé la palabra liberada 2 veces. Afuera, el romero del balcón se movía con la brisa ligera, como si también él renaciera conmigo. Me levanté, cerré la ventana y encendí la calefacción. Por primera vez en años, sin necesidad de fingir que era una anciana pobre para ganarme la compasión de alguien. Soy yo. Y sigo aquí, no para pedir perdón, no para lamentar, sino para empezar de nuevo, a mi manera. 3 días después de regresar al departamento, Ruth vino a tocar la puerta. Traía una canasta con pan negro, un frasco de mermelada de naranja casera y una mirada tan cálida que me hizo contener las lágrimas. Nadie pregunta: ¿estás bien?, con tanta verdad como lo hace Ruth. Abrí la puerta y sin que me diera tiempo a decir palabra, ella me abrazó. Fuerte, sincero, sin preguntas, sin condiciones. Margaret, susurró, hoy no hace falta fingir que somos fuertes. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor. Ruth sirvió té de manzanilla en la misma taza que conservaba desde los días con George. No dijimos nada al principio. Y entonces, como una herida al fin descubierta, empecé a contarle todo. Le conté cómo empecé a mentir sobre mi pensión. Le conté sobre la bolsa negra, sobre la mirada de Andrew, sobre Melissa, y la forma en que me llamó tóxica. Ruth se quedó en silencio, las manos entrelazadas con suavidad, asintiendo levemente tras cada parte de mi relato. No como quien aprueba, sino como quien quiere decir: sigo aquí, te escucho, te comprendo. Cuando llegué a la parte en que Andrew me echó de su casa sin una palabra de despedida, Ruth posó su mano sobre la mía.
No estás sola, Margaret. La miré. Quería creerle de inmediato, pero dentro de mí aún vivía la duda. Ruth se levantó, caminó hasta su bolso y regresó con un grueso folder entre los brazos. «Esto es mío», dijo. «Lo llamo Ledger of Loss, mi cuaderno de pérdidas». Fruncí el ceño. Aquí está todo lo que mi hijo me ha pedido prestado durante 8 años. Cada vez que me pidió dinero, anoté la fecha, el motivo, cómo me lo pidió, lo que prometió y lo que realmente hizo. Abrí la primera página. En la parte superior, con letra delgada y precisa, leí: 5 de marzo de 2015, $700. Dijo que el auto no arrancaba, lloró. Prometió devolverlo ese mes, nunca lo hizo. Pasé la página. Cada hoja era una pequeña traición. Algunas sumas eran de $10,000, otras de apenas unos cientos, pero lo que dolía no era la cantidad, sino las notas a un lado. No volvió a llamar después de recibir el dinero. Dijo que era una egoísta por negarme. No me abrazó ni una sola vez en todo ese año. ¿Anotaste todo eso?, pregunté con un nudo en la garganta. Ruth asintió. Al principio era para recordarlo, luego para no perdonar por error. No sabía si sentir miedo o gratitud, pero entendí algo muy claro. Ruth no era una mujer rencorosa, solo era alguien que se negó a seguir siendo engañada por algo que se llamaba familia, pero no conocía la palabra responsabilidad. Esa noche, después de que Ruth se marchó, me senté frente al escritorio. Delante de mí, un cuaderno nuevo. La primera página en blanco. El papel aún olía a tinta fresca. Tomé el bolígrafo. No sabía por dónde comenzar. Nunca fui como Ruth. Nunca llevé cuentas. Siempre creí que ayudar a un hijo no se medía, que amar no requería números. Pero ahora entendía, esa falta de cuentas, de memoria, de límites, fue lo que me borró, de su recuerdo y de su mirada. Respiré hondo y empecé a escribir. 12 de agosto de 2020, $2,000. Andrew pidió para arreglar el calentador. Llamó a las 11 de la noche. Prometió devolver en 2 semanas. Nunca volvió a mencionarlo. Me detuve. Lo recordaba todo. Esa noche tenía fiebre. Las manos me temblaban por los medicamentos. Pero, aún así, fui al banco a primera hora para hacer la transferencia. Escribí la siguiente: 4 de febrero de 2021, $1,500. Melissa perdió su trabajo temporal. Dijo que necesitaban para gastos. Lloró por teléfono. Suspendí mis vitaminas por 3 meses para compensar. Nunca me dio las gracias. Y luego, 18 de junio de 2022, $5,000, Andrew dijo que quería llevar a Melissa de vacaciones para liberar tensiones. Me dijo: «Mamá, tú siempre entiendes, ¿verdad?». Vendí el reloj de pulsera de George. Nunca me preguntaron si quería ir con ellos. Escribí casi medio cuaderno. Cada cifra no era solo dinero, era un pedazo de mi columna vertebral que se fue quebrando. Cuando empezó a amanecer, cerré el cuaderno con calma y lo guardé en el cajón. Le eché llave, no para ocultarlo, sino para protegerme. Este no será un cuaderno del rencor, será mi cuaderno de la memoria recuperada, para no olvidar quién tomó qué y cuánto perdí por amar sin pedir nada a cambio. Al día siguiente comencé una rutina nueva. Levantarme temprano, tomar té de jengibre, abrir la ventana y escribir una sola frase. Algo que yo sabía que merecía en esta vida. El primer día escribí: merezco ser escuchada. El segundo: merezco respeto, no por ser madre, sino por ser persona. El tercero: no soy el saldo de la cuenta bancaria de nadie. Y así, día tras día, línea tras línea, empecé a reconstruirme. Sin prisa, sin estruendo, pero con firmeza. Un viernes por la mañana, mientras ordenaba documentos antiguos en el cajón, encontré algo que casi había olvidado: el contrato de copropiedad de la casa donde viví con Andrew. Fui pasando las páginas. Mi firma seguía ahí, intacta, al lado de una frase impresa en negritas: copropietaria, con derecho a solicitar división de bienes o venta de su parte. Recordé cómo Andrew me rogó que firmara para legalizar las reformas de la casa y facilitar un préstamo con el banco. Yo confié, firmé, pero también fui contadora. Y George, mi esposo, me enseñó a nunca firmar algo sin guardar una copia original válida. Y esa copia aún la tenía. En ese momento lo entendí. No estaba tan desprotegida como pensaba.
Esa misma tarde llamé a Ruth. ¿Aún conoces a alguien que trabaje en leyes?, le pregunté. Ruth no pidió explicaciones. Una hora después, me envió el contacto de Clara, una abogada retirada, antigua colega suya. Concerté una cita con Clara para la mañana siguiente. Nos reunimos en una cafetería pequeña y tranquila. Ella era una mujer de más de 70, con el cabello blanco recogido con esmero y una voz suave, pero firme. Le entregué el documento. Clara lo leyó en silencio. Luego me miró a través de sus lentes con una chispa clara en los ojos. ¿Sabe una cosa?, me dijo. Muchas personas creen que no tienen nada, pero es porque nunca han revisado bien sus papeles. No dije nada. Usted puede reclamar su parte del valor de la casa, continuó Clara. Aunque ya no viva ahí, la ley no se basa en emociones, se basa en firmas y derechos. Tragué saliva. Pero si lo hago, mi hijo me verá como una traidora. Clara sonrió levemente. Yo no lo llamaría traición, lo llamaría algo que ha tardado demasiado en llegar, defenderse. Esa noche, en casa, herví agua, serví una taza y me senté a escribir con papel blanco y tinta negra. No fue una carta de disculpas, tampoco una carta de reproches. Escribí: soy copropietaria de la vivienda. Manejaré mi parte conforme a la ley y firmé, con decisión, sin temblar. No envié esa carta. La doblé con cuidado, la guardé en un sobre y escribí Andrew en el exterior. La dejé en el cajón. No como amenaza, sino como recordatorio. Ya no estoy indefensa. No he enviado la carta a Andrew. Y no tengo prisa, porque por primera vez en muchos años ya no actúo por miedo a perder a mi hijo, sino por deseo de no volver a perderme a mí misma. Esa noche, ordenando el estante de libros, en la última repisa encontré el cuaderno de George, el que usaba para anotar cada gasto familiar. Lo hojeé, y en una página, escrita con su antigua pluma azul, leí: si algún día sientes que debes callar para ser amada, entonces ese amor no lo merece. Me quedé sentada un buen rato, contemplando aquella frase como si pudiera volver a oír la voz de George susurrándola cerca de mi oído. George ya no está, pero lo que me dejó jamás se ha perdido: la dignidad, la calma y la certeza de que no tengo que agradarle a nadie para merecer existir. Me levanté, tomé la caja metálica donde guardo mis cartas y coloqué ahí la que escribí para Andrew. No la sellé, no le puse fecha. Sé que el momento adecuado llegará. Y si no llega, también estaré bien. Al día siguiente fui a caminar al parque como de costumbre, pero esta vez no fui sola. Llevé conmigo mi libreta, me senté en mi banca de siempre, la que da al sendero de los árboles, y escribí: hoy no necesito que nadie me entienda. Con que yo me entienda, basta. Un niño reía mientras jugaba con una pelota. Del otro lado, un hombre mayor leía bajo la luz suave del sol. Una joven pasó, me sonrió con dulzura y saludó con la cabeza. Yo le devolví la sonrisa. Nadie sabía por lo que había pasado, y nadie necesitaba saberlo, porque ya no era una mujer que buscaba validación. Ahora era alguien que conservaba su valor, con sus propias manos, con sus propios papeles, con su propia voz, esa que creía perdida. Al regresar a casa, Ruth me llamó. «Conozco un lugar al que deberías ir», me dijo. «Un grupo pequeño, solo mujeres mayores como nosotras. No es para quejarse, es para compartir, para empezar otra vez». Guardé silencio un momento, luego asentí. «Apúntame». Ruth rió con esa calidez suya tan familiar. «Bienvenida de vuelta, Margaret». Y al colgar supe que, por primera vez en muchos meses, ya no era la sombra de mí misma, ya no era la madre que se sacrifica. Ahora era la mujer que no necesita pedir permiso para vivir con dignidad. Jamás imaginé que mi primer gran giro comenzaría en un salón del tercer piso, dentro de una pequeña cafetería llamada La Abuela Habla. El lugar tenía paredes color tierra, luces tenues y el aroma envolvente de café recién hecho y pan tostado. En el centro, un círculo de 8 sillas. Ruth me llevó y susurró: «Siéntate donde yo suelo estar, junto a la ventana, donde entra la luz de la mañana». Me senté. El corazón me latía con fuerza. En las manos, mi libreta con afirmaciones positivas. No soy una carga. Tengo derecho a ser respetada. Merezco un lugar propio en cualquier casa que ayudé a construir. Una mujer alta, de cabello blanco ondulado y suéter morado,
Entró al centro del círculo, sonrió con dulzura y dijo: «Bienvenidas a Madres con Límites». Hubo unos aplausos suaves. Me sentí algo nerviosa. «Aquí», continuó ella, «no venimos a quejarnos. Venimos a decir la verdad, a recordar, a mirar de frente y a dejar de seguir cargando lo que ya nos rompió». Apreté mi libreta con fuerza. La primera en hablar fue Carmen. Crió a 2 hijos, les pagó los estudios, les compró departamentos en Madrid. Hoy vive en una pieza alquilada, porque ellos aún están pagando deudas y mamá entenderá. Mamá entenderá. Esa frase parecía una fórmula mágica para rompernos sin remordimiento. Luego habló Elena. Su hija usó sus ahorros, pidió créditos a su nombre y luego se fue a vivir a Estados Unidos con su esposo. 3 años sin llamar. Cuando Elena marcó, solo recibió esta respuesta: «Mamá, no me hagas sentir culpable». Todas las historias compartían el mismo fondo. Creímos que amar sin condiciones era una virtud, hasta que perdimos nuestra salud, nuestros hogares, nuestra dignidad, y aún así no nos vieron como personas con límites. Cuando me llegó el turno, todas las miradas se posaron en mí, y por primera vez en muchos años respiré profundo y hablé, sin esconderme. «Soy Margaret. Le mentí a mi hijo, le dije que era pobre, para que dejara de drenarme como a un árbol sin hojas. Nadie se rió, nadie negó, solo asentimientos, miradas que decían: yo sé lo que es eso». Y seguí contando, sobre la bolsa de basura, sobre la carta que aún no envío, sobre cómo comencé a escribir como Ruth, sobre las frases que me repito cada mañana. Cuando terminé de hablar, la mujer del suéter violeta tomó mi mano, me miró a los ojos y me dijo: «No es que hayas sido débil por callar tanto tiempo, es que fuiste demasiado fuerte durante demasiado tiempo». Y lloré, por primera vez en mucho tiempo, no por rabia ni tristeza, sino porque, por fin, dejé de sentirme loca, tóxica o egoísta. Solo era una madre, que se había olvidado de sus propios límites. Después de aquella primera reunión en Madres con Límites, volví a casa con una sensación nueva. No me sentía ni dolida ni furiosa. Me sentía lúcida, como si mi mente por fin se hubiera despejado de todas las hojas caídas de tantos otoños sin respuesta. Abrí el armario y saqué 3 cosas: el cuaderno de gastos de George, el contrato de copropiedad de la casa y un montón de facturas antiguas que había guardado sin saber por qué. Las puse sobre la mesa. No tenía ningún plan de venganza, no quería recuperar el doble ni darles una lección, solo quería recuperar lo que había entregado, y que fue considerado insignificante. Comencé a comparar los montos que transfería Andrew, los gastos de remodelación que asumí y todas las contribuciones indirectas que hice durante años, incluso aquel préstamo que pusieron a mi nombre solo por trámite. Fui anotando todo en una hoja, total $74,300, sin contar lo que no tiene precio: mi esfuerzo, mis desvelos, mis lágrimas. No sé cómo calcular los sentimientos, pero los números no mienten. Fotografié todo con mi celular y lo guardé en una carpeta nueva, con un nombre muy claro: Yo sigo aquí. Esa misma tarde volví a la oficina de Clara, la abogada mayor que Ruth me había recomendado. Revisó cada hoja con paciencia, sin juzgarme, sin interrumpirme. Cuando terminé de explicar, alzó la vista y me dijo: «Usted no solo puede reclamar su parte de la casa, también tiene derecho a exigir el valor de su aporte durante todos estos años de convivencia y apoyo financiero, aunque no hayan compartido domicilio legal». Me quedé en silencio. «¿De verdad tengo ese derecho?», pregunté sorprendida. «Sí, lo tiene», afirmó Clara, «porque la ley no protege emociones, protege hechos». Sacó un sobre, me entregó un formulario de demanda civil. «Solo tiene que firmar. Yo me encargo del resto. No será necesario ir a juicio si ellos aceptan conciliar». No firmé de inmediato. Quería pensarlo, no por miedo, sino porque deseaba que mi decisión no naciera del impulso, sino de la calma. Esa noche me senté a escribir una carta para mí misma. «Querida Margaret, si algún día debes elegir entre la familia y tu dignidad, recuerda, ningún lazo familiar merece que pierdas tu esencia para conservarlo». Guardé la carta en la misma carpeta. Yo sigo aquí. Y al cerrar la computadora supe que ya no necesitaba una disculpa de Andrew. Lo que necesitaba
era que él entendiera que su madre ya no es la mujer que asiente en silencio. Una semana después, recibí el primer mensaje de Andrew en casi 2 meses. ¿Estás bien, mamá? 3 palabras, frías, secas, como si no nacieran del corazón, sino de un cambio inesperado. No respondí enseguida. 3 horas después, llegó otro mensaje. Necesitamos hablar sobre la casa. Melissa vio que tu nombre sigue apareciendo en el registro. Sonreí. Ya lo habían descubierto. Tomé una captura de pantalla y la guardé en la carpeta Yo sigo aquí. Luego escribí solo una línea. Cuando quieras hablar de bienes, comunícate con mi abogada. No escribí Te quiero, hijo. Tampoco pregunté ¿Pasa algo? Porque por primera vez no quería negociar desde la emoción. Al día siguiente, Clara me llamó. Su hijo llamó, me dijo. Sonaba bastante inquieto. Quieren llegar a un acuerdo fuera de tribunales. Estaba sentada en mi sillón mirando hacia el balcón, donde el romero ya mostraba nuevos brotes. Pídales que envíen una propuesta por escrito, respondí. Nada de llamadas, nada de visitas, todo debe quedar en papel. Clara soltó una pequeña risa. Me está empezando a caer muy bien, Margaret. Colgué, y en ese momento no sentí satisfacción ni alegría, solo una profunda paz. Porque para una mujer mayor como yo, a veces la victoria no es conseguir una disculpa. La verdadera victoria es que ya no puedan volver a herirte. Esa tarde ordené el cajón del aparador de madera. Encontré un montón de cartas antiguas, todas escritas por mí a Andrew cuando estudiaba en el extranjero. Algunas eran consejos para cuidar su salud, otras traían billetes de $100 doblados con cuidado. Algunas solo decían, te extraño. Sostuve el paquete de cartas. Alisé cada hoja con las manos y luego lo envolví. No lo quemé, tampoco lo tiré, lo guardé, no por esperanza de que Andrew cambie, sino para recordarme que, alguna vez, fui una madre que amó con todo lo que tenía, y que todavía lo soy. Con una sola diferencia, ya no permito que mi amor se use como arma contra mí. 3 días después del mensaje de Andrew, recibí un correo del despacho de Clara. Era una propuesta de conciliación enviada por su parte. Abrí el documento. Las primeras palabras eran familiares, pero se sentían lejanas. Mamá, te pedimos perdón por haberte malinterpretado. Esperamos poder resolver lo de la casa en buenos términos para preservar nuestra relación familiar. Leí cada línea con atención. Ofrecían comprar mi parte por un valor muy por debajo del precio de mercado. Adjuntaban una cláusula donde, a cambio de renunciar a futuras reclamaciones, yo recibiría respeto y armonía familiar. No sabía si reír o llorar. El respeto no nace de un contrato. El respeto se demuestra, especialmente cuando ya no tienes nada más que ofrecer. Imprimí el documento, lo coloqué sobre la mesa. Tomé un bolígrafo rojo y tracé una línea larga bajo las palabras respeto mutuo. Esa noche fui a casa de Ruth. Nos sentamos en su porche, con una taza de té de jengibre entre las manos. Le mostré el acuerdo. Ruth lo leyó con calma y lo dejó sobre la mesa. Puedes firmarlo si lo que quieres es quedarte tranquila, dijo. Pero no creo que hayas venido hoy para quedarte tranquila. Solté una risa baja. No, Ruth. Vine para recordarme que no tengo que retirarme del camino para ser considerada una buena persona. Abrí mi bolso y saqué un fajo de papeles. Todos los comprobantes financieros, el contrato, las cartas y el desglose del valor real de mi contribución. Ruth me miró con ojos llenos de orgullo y una leve emoción contenida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a presentar una contrapropuesta, respondí con calma. Con el valor real, sin exagerar, sin minimizar. Y si no gano el juicio, igual habré ganado, porque ya no estoy callando. De camino a casa, pasé frente a la antigua vivienda donde viví con Andrew. Las luces estaban encendidas. Melissa estaba en la puerta regando las plantas con un delantal Gucci y audífonos en los oídos. No me vio. Me quedé un instante observando. Ya no sentí rabia, ya no esperaba que se arrepintieran. Me sentía tranquila, porque sabía que al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento, había una mujer que finalmente se había puesto de pie. No con gritos, sino con una firma en el momento justo, con documentos bien ordenados, con lucidez y dignidad. El lunes, a las 10 de la mañana, entré a la oficina de la abogada Clara, donde Andrew y Melissa habían solicitado reunirnos para resolver las cosas de manera civilizada.
Llegué 10 minutos antes, no por nerviosismo, sino porque quería ser yo quien ya estuviera sentada en la sala cuando ellos entraran. Llevaba un abrigo azul claro, un broche en forma de laurel que me había regalado George, el cabello recogido con esmero, el delineador sutil y una pluma en la mano. Nada era casual. Clara se sentó a mi izquierda, con la carpeta de documentos entre las manos. La puerta se abrió. Andrew fue el primero en entrar. Al verme noté algo que no recordaba haber visto en su mirada. Inseguridad. Melissa lo seguía. Sus tacones resonaban suavemente sobre la madera. No se sentó de inmediato. Se quedó unos segundos de pie, observando la sala con atención. Quizás buscando quién tenía el control. No lo encontró. Fui yo quien habló primero. Hola, siéntense, por favor. No tenemos mucho tiempo. Andrew miró brevemente a Clara y luego tomó asiento. Melissa se sentó a su lado, cruzó las piernas y los brazos. No pregunté cómo estaban. No di rodeos. Deslicé los papeles hacia ellos. Aquí está la valoración de mi parte en la propiedad, además de todos los gastos y contribuciones que hice durante estos años. Melissa tomó los documentos. Andrew miró a Clara. Clara, con calma, declaró: proponemos un monto de $121,000 que incluye el valor actual y los derechos de decisión sobre la propiedad. Andrew frunció el ceño. Recuerdo que mamá había aceptado que yo figurara como titular principal. Lo miré directo a los ojos. Acepté figurar como cotitular para ayudarte con el préstamo, pero nunca renuncié a mis derechos. Solo guardé silencio. Melissa interrumpió. ¿Está diciendo que demandará a su propio hijo? Giré suavemente la pluma entre mis dedos sin apartar la mirada de su rostro desafiante. No es una amenaza, es una propuesta de negociación, basada en la ley, en la equidad, sin emociones. Andrew respiró hondo. No estaba acostumbrado a verme así, una madre sin lágrimas, sin súplicas, sin decir solo quiero que seas feliz. Mamá, esto se siente muy tenso. Se siente así porque ustedes pensaron que una madre nunca pediría lo que le corresponde. Me levanté, recogí los papeles. Mi voz era suave, como la brisa de otoño. Tienen 3 días para pensarlo. Si no aceptan, dejaré que la ley decida. Y no tengo miedo a eso. Lo único que lamento es que tengamos que recurrir a un abogado para recordarnos qué es el respeto. Di media vuelta y salí caminando del lugar. No lloré, no temblé. No necesité que nadie me tomara del brazo. Ya puedo caminar sola, por un camino llamado dignidad. Esa noche recibí una llamada desconocida. No era de Andrew, era de la madre de Melissa. Su voz era suave, casi tímida. Señora Margaret, me enteré de lo que pasó esta mañana. Solo quería decirle que hizo lo correcto. De verdad. Casi no podía creer lo que escuchaba. ¿Usted está de acuerdo conmigo?, pregunté. Ella suspiró al otro lado de la línea. Sé que Melissa se pasó de la raya, pero nunca tuve el valor de decirlo. Tenía miedo de perder a mi hija. Pero cuando escuché lo que usted hizo, fue como si alguien encendiera una luz en un cuarto donde yo llevaba demasiado tiempo viviendo a oscuras. Le agradecí y colgué el teléfono. No con tristeza, sino con el peso de una verdad profunda. Hay demasiadas madres que, como yo, han tragado silencio durante años, y recién ahora empiezan a darse cuenta de que sí tienen derecho. Al día siguiente, Ruth vino a visitarme. Traía bajo el brazo un ejemplar del periódico local. Lo abrí y me quedé helada durante unos segundos. De una disputa por herencia a la voz de las madres invisibles, Margaret Whitmore y la resistencia silenciosa de mujeres mayores. Debajo, una foto mía saliendo de la oficina legal y un subtítulo: la mujer de 74 años que tuvo el valor de exigir lo que su hijo le quitó en silencio. Miré a Ruth. Ella me guiñó un ojo. Solo envié una carta a la sección de sociedad. No creí que realmente la publicarían. No supe si enojarme o agradecerle, pero antes del mediodía el teléfono no paraba de sonar. Una vieja amiga llamó. Una mujer del grupo Madres con Límites me mandó un mensaje de felicitación. Y luego, una voz desconocida. Señora Whitmore, soy coordinadora de una organización sin fines de lucro. ¿Podría compartir su experiencia? Estamos organizando una conferencia sobre derechos financieros de mujeres mayores, y creemos que su historia es algo que muchas necesitan escuchar. Me quedé en silencio y pregunté, ¿delante de cuántas personas?
Unas 120. También vendrá la televisión local. Cerré los ojos. Recordé lo que George solía decir. No necesitas gritar para que te escuchen, solo necesitas decir lo correcto, en el momento justo. Abrí los ojos y respondí, iré, no para quejarme, iré para contar cómo, por tanto tiempo, olvidé lo fuerte que soy. El auditorio no era grande, pero cuando entré, cada mirada giró hacia mí, y mi corazón golpeó el pecho como un tambor. Me ofrecieron sentarme en la primera fila. A mi lado estaba Elena, la mujer de cabello blanco que conocí en Madres con Límites. Me tomó la mano y susurró. Habla como hablaste aquel día en el café. No pienses en quien escucha. Habla como si le escribieras una carta a tu yo de antes. Llegó mi turno de subir al escenario. No tenía presentación, ni micrófono de solapa. Solo un atril de madera, un micrófono de mano y una carta doblada en el bolsillo del abrigo. Respiré hondo, miré al público y empecé. Me llamo Margaret Whitmore. Tengo 74 años y durante años viví como una sombra, en la misma casa que ayudé a pagar, a limpiar y a llenar de esperanza. Le mentí a mi hijo diciéndole que solo recibía $1,200 al mes, porque si le decía la verdad no habría dudado en vaciarme hasta el último centavo. Creí que el amor de madre no necesitaba recibos, pero aprendí que cuando el amor no tiene límites, la gente deja de ver tu valor. No demandé a mi hijo por rencor. Lo hice para recordarme a mí misma que no soy invisible. La sala quedó en un silencio total. Continué. Conté lo de la bolsa de basura, el día que me echaron como a una sirvienta inútil, el cuaderno que Ruth me dio, cómo anoté cada ayuda, cada pequeña traición, y cómo por primera vez usé una pluma, no para firmar amor sin condiciones, sino para protegerme. Cuando terminé, durante unos segundos nadie se movió. Luego estallaron los aplausos, fuertes, contundentes y llenos de lágrimas. Una mujer se puso de pie. Era delgada, de cabello plateado, con las manos temblorosas, pero con una voz firme. Usted no habló solo por usted, habló por mí, por mi hermana, por mi madre y por mi amiga, la que murió de un infarto después de que su hija le quitara toda su pensión sin dejarle ni para sus medicinas. Luego otra mujer se levantó, y otra más. Ya no había aplausos, había confesiones, testimonios, lágrimas. De pronto, ese salón ya no era solo una sala de conferencias. Se había convertido en un refugio para corazones que durante años creyeron ser los únicos que sufrían en silencio. Esa noche, al llegar a casa, encendí la computadora y vi un correo del equipo organizador. Su video se ha vuelto viral. Una cadena nacional desea entrevistarla, y estamos recibiendo cientos de mensajes de mujeres de todo el país pidiendo su contacto. Me llevé la mano al pecho, no por miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, lo sentí con toda claridad. Yo ya no era una víctima, era una sobreviviente, y mi voz ya no me pertenecía solo a mí. 3 días después de aquella charla, recibí una llamada de Clara. Andrew quiere verla, me dijo, a solas, sin abogados, sin papeles, solo madre e hijo. Guardé silencio unos segundos y luego respondí, acepto, pero en mi casa, y sin Melissa. Esa misma tarde, a las 5 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta. Andrew estaba allí, con una camisa arrugada, las manos vacías, sin computadora, sin documentos, solo con una mirada cargada de desconcierto. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Me hice a un lado, indicando que entrara. Nos sentamos frente a frente, en la misma mesa donde yo le enseñaba matemáticas cuando era niño. Pasó un rato. Entonces Andrew habló. Vi el video de tu discurso. No respondí. Él me miró. Tenía los ojos enrojecidos. No pensé que te hubieras sentido tan herida. Creí que estabas bien. Siempre te vi fuerte. Ser fuerte no significa no sentir dolor, Andrew. Le dije sin desviar la mirada. Él asintió suavemente. Sacó un fajo de papeles doblados del bolsillo. Es una nueva propuesta, dijo. Sin abogados, te devuelvo por completo la parte de la casa y te transfiero $80,000 para que los uses como quieras. Además, quería que supieras que te he empezado terapia. Miré los papeles. Guardé silencio. No vengo a pedirte perdón, continuó Andrew. Sé que eso no se gana en una sola visita, pero
Si algún día necesitas que alguien arregle una gotera o cambie una bombilla, puedes llamarme, aunque solo sea para ver si de verdad aparezco. Lo miré largo rato. Luego me levanté, fui al dormitorio y regresé con una carta en la mano. Era la que escribí hace años, y nunca envié. Una carta con una frase al final que decía: «Nunca esperé que fueras perfecto, solo que no confundieras mi silencio con consentimiento». Puse la carta sobre los papeles. Puedes llevarte ambos. Si, después de leerlos, todavía deseas empezar de nuevo, envíame una copia firmada. Andrew se fue, sin abrazos, sin promesas, pero cuando dio la espalda, vi cómo le temblaban los hombros. Esa noche salí al balcón. La planta de romero estaba más verde que nunca, esparciendo su aroma suave en el aire. No sé qué traerá el futuro, pero hay algo que sí sé con certeza. Ya no tengo que elegir entre la compasión y la justicia, porque puedo tener ambas si empiezo desde la verdad. Y la verdad es esta: ya no soy esa mujer que solo sabe sacrificarse en silencio. Soy Margaret Whitmore, una madre que supo decir ya basta en el momento justo. 2 semanas después de aquella conversación con Andrew, recibí una carta escrita a mano. Reconocí su letra de inmediato. Esta vez era clara, sin tachones y firmada con su nombre completo: Andrew Whitmore. Dentro venía la propuesta firmada y un cheque por la cantidad prometida. No lloré como pensé que lo haría. Simplemente me senté frente a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos, observando cómo el sol caía sobre los tejados viejos de mi pequeño barrio. Lo que sentí fue algo tan leve que parecía flotar. No era alegría ni satisfacción, era liberación. Una semana después usé una parte del dinero para hacer algo solo para mí, por primera vez en casi 40 años. Alquilé la pequeña cocina detrás del café La Abuela Habla, donde solíamos reunirnos con el grupo Madres con Límites. La dueña, una mujer de mediana edad que cuidó de su madre durante 10 años, sin un solo día libre, solo me hizo una pregunta cuando le conté mi idea. ¿Va a enseñar con recetas o con el corazón? ¿Con ambos?, le respondí sonriendo. Esa cocina de paredes de ladrillo gris, con una estufa antigua y un refrigerador que aún vibraba un poco, se convirtió en mi segunda cocina. La primera fue donde cociné para Andrew durante toda su infancia. Esta otra era para cocinar desde la sanación. En la primera clase solo llegaron 3 mujeres: una señora mayor que vivía sola desde que su hija se casó y se fue a vivir a los Estados Unidos; otra, de 62 años, recién divorciada tras descubrir que su esposo tenía una relación con una enfermera del asilo; y una mujer joven, que había perdido a su madre a los 10 años y me dijo: «Vine a aprender a cocinar lo que mi mamá nunca alcanzó a enseñarme». Les enseñé una receta sencilla: sopa de alubias blancas con zanahoria y tomillo. Expliqué cada ingrediente con calma, nadie tenía prisa, nadie exigía nada. Probaron, asintieron. Una de ellas susurró: «Hace mucho que no sentía este sabor, el sabor de que a alguien le importe». No lo hice por dinero, ni para reconocimiento. Lo hice porque sabía que mujeres como yo, después de haber dado tanto, necesitan un espacio donde ser recibidas sin pedir permiso. Después de la clase, me quedé a lavar los platos. Mis manos seguían firmes, mi espalda erguida. Cada plato limpio era como quitarle polvo a la dignidad que, por años, había sido cubierta por el silencio. Esa noche escribí en mi diario: «Este mes no he perdido a nadie, solo me he reencontrado conmigo misma, en el aroma del tomillo, el sonido del agua hirviendo y la risa tímida de quienes pensaron que ya eran viejas para comenzar de nuevo». Un miércoles por la mañana recibí una llamada de la Televisión Nacional Española. Una periodista, con voz suave pero firme, me dijo: «Vimos el video de su charla, leímos sobre su historia. Queremos invitarla al programa Espacio de Verdad. Pero no para hablar de disputas, sino para que hable de lo que pocos se atreven a decir, que el sacrificio no debería ser una obligación de por vida». Guardé silencio unos segundos y luego respondí con serenidad: «Acepto, pero no quiero que me llamen víctima. Solo soy una madre que estuvo parada en el lugar equivocado durante demasiado tiempo. Me enviaron un coche. El canal estaba en el 8º piso de un edificio de vidrio, en pleno centro de la ciudad. El personal me recibió con cortesía, maquillaje discreto, una taza de té caliente esperándome. Todo cuidadosamente preparado. La conductora se llamaba Clara Mínguez, cabello castaño, mirada empática. Antes de salir al aire, me tomó la mano y me susurró: «¿Está lista?».
Asentí. Las luces se encendieron, las cámaras apuntaron hacia mí, y Clara comenzó con la pregunta que había esperado durante años. ¿Por qué guardó silencio tanto tiempo? Miré directamente a la cámara y respondí. Porque pensé que mis hijos entenderían, pero con el tiempo comprendí. Si no hablas, los demás suponen que puedes seguir aguantando para siempre. Clara hizo una última pregunta. ¿Hay algo que quiera decirle a los hijos que están viendo este programa? Levanté la cabeza. Mi voz no tembló. Si todavía tienes a tu madre, no esperes a que te reclame la escritura de la casa para preguntarle si está bien. No creas que mi silencio significa que estoy bien. No pienses que por estar siempre ahí, no puedo marcharme algún día. Yo soy raíz, no sombra. No necesito regalos diarios, solo que me traten como a un ser humano. Vi cómo la cámara se acercaba lentamente a mi rostro. No bajé la mirada. Quise que vieran estas arrugas, no como señales de vejez, sino como mapas. Mapas de sacrificios jamás reconocidos. Al terminar la entrevista, Clara me abrazó con fuerza. Usted no solo representa a una madre, me susurró. Representa a toda una generación de mujeres que ha callado demasiado tiempo. Al salir del canal, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mamá, vi el programa y creo que necesito empezar de nuevo, si tú me dejas. Andrew. No respondí de inmediato. Caminé por las calles de un Madrid otoñal, mientras las hojas doradas caían lentamente sobre las aceras. Mi alma iba ligera, como si por fin pudiera firmar mi nombre sin tener que representar a nadie más. Una semana después de la transmisión, recibí un correo de la organización Voces de Plata, una asociación sin fines de lucro con sede en Barcelona que apoya a mujeres mayores víctimas de abuso financiero o aislamiento emocional por parte de sus hijos. El asunto del correo decía: Señora Margaret, no solo queremos que cuente su historia, queremos que ayude a iniciar algo nuevo. Me invitaban a diseñar el primer encuentro presencial, no como maestra, sino como catalizadora. Querían que mujeres mayores, médicas, costureras o simplemente madres descubrieran que su valor nunca se había ido. Solo fue silenciado. Les respondí: no soy psicóloga, no tengo diplomas en orientación emocional, solo tengo un corazón que ha sanado y unas manos que aprendieron a levantarse. La respuesta fue casi inmediata. Precisamente por eso la hemos elegido. Un mes después llegué a Barcelona. La sesión se celebró en una biblioteca antigua, de techos altos y luz dorada filtrándose desde un tragaluz. Casi 50 mujeres se sentaron alrededor. Algunas traían pañuelos de tela, otras copias de escrituras de casas, y muchas, solo lágrimas. No comencé con un discurso, comencé con una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que, si desaparecieran de la casa en la que viven, nadie lo notaría? Varias manos se alzaron, lentas, dolorosas, verdaderas. Conté mi historia sin adornos, sin rencores, sin filtros, como si estuviera partiendo leña, una astilla a la vez, hasta que surgiera el fuego. Una mujer muy mayor, sentada a mi lado, me tomó la mano y dijo con la voz quebrada: mi nieto me llama carga. Pero hoy, usted me hizo sentir que aún valgo algo. La abracé con fuerza. No había palabras suficientes. Después de ese día, Voces de Plata decidió extender el programa a 3 ciudades más: Sevilla, Valencia y Zaragoza. Querían que yo fuera el rostro del proyecto, no para volverme famosa, sino para recordarle al mundo una verdad que tanto se olvida. Las madres no deben morir para ser honradas. Las madres merecen ser escuchadas mientras aún están vivas. Ese día escribí en mi diario: antes vivía para sacrificarme, hoy vivo para empoderar, y ambos caminos son amor. Una tarde cualquiera, volví a la calle donde viví con Andrew. No había cita. Nadie sabía que vendría. No llevaba abogado, ni papeles, ni testigos, solo una pequeña caja entre mis manos y una verdad que nunca antes me había atrevido a decir. La casa seguía igual. Puerta blanca, balcón angosto, las bugambilias secas colgando como suspiros olvidados. Pero dentro de mí todo había cambiado. Toqué la puerta. Andrew la abrió. No parecía sorprendido. No dijo nada. Solo se hizo a un lado invitándome a entrar. Entré a la sala.
El suelo de madera crujía con ese sonido familiar, pero esta vez no sentí que los recuerdos me devoraban. He leído los artículos, dijo Andrew en voz baja. También los comentarios y las cartas que la gente te escribió. Asentí. Luego coloqué una pequeña caja sobre la mesa. Dentro estaban las cartas que le escribí durante años, cartas que nunca envié, escritas en madrugadas donde el insomnio era solo el eco de un corazón que nadie escuchaba. Empujé la caja hacia él. No son para reclamarte nada, le dije. Solo creo que ya es hora de que entiendas que tu madre no fue solo la que firmaba escrituras o preparaba la cena. Fui una mujer con sueños, con juventud, con la esperanza de que podía criarte sin perderme a mí misma en el intento. Andrew bajó la mirada. Tocó la caja, pero no la abrió. Solo la tocó, como si por fin reconociera su peso. No he venido a reclamar nada, proseguí. He venido a dar las gracias. Él alzó la vista, sorprendido. Porque si no me hubieras tratado como lo hiciste, quizás nunca habría aprendido a levantarme. Seguiría siendo esa mujer sentada en la cocina, creyendo que el amor, por sí solo, lo justifica todo. Lo miré a los ojos, y por primera vez no vi mi reflejo en los suyos. Vi a un hombre aprendiendo a ser hijo de nuevo. Me puse de pie. Esta casa ya no es mi hogar, pero deseo, con todo mi corazón, que algún día la conviertas en un lugar donde cualquiera que cruce esa puerta, aunque sea viejo, frágil o haya cometido errores, sea tratado con respeto. Me giré. Caminé hacia la salida. Andrew susurró. Mamá, si algún día lo necesitas, ¿me dejarías cocinarte la cena? Sonreí, sin volver la vista atrás. Si de verdad quieres cocinar, no cerraré la puerta. Salí. La luz del atardecer pintaba de oro mi espalda. El viento acariciaba mi cabello plateado. No sé qué hará mi hijo después de hoy, pero sé que yo seguiré adelante, con la certeza de que cada madre tiene el derecho de levantarse, y cuando lo hace, no solo se rescata a sí misma, sino que ilumina el camino para toda una generación. A veces, por mantener la paz, nosotras, las madres, las abuelas, elegimos callar, pero el sacrificio no puede durar para siempre, y el amor no debe convertirse en una cadena. No hay nada de malo en que una madre diga ya basta. No hay nada indigno en que una mujer mayor exija el respeto que merece. Y nunca es tarde para comenzar de nuevo, desde la dignidad propia. Si estás viviendo en silencio, no creas que estás sola. Si alguna vez tus hijos te han hecho sentir invisible, recuerda, tú sigues aquí, levántate. No necesitas gritar. A veces basta con una sola palabra. Basta. Para empezar de nuevo. Gracias por escuchar esta historia. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Cada vez que compartes, enciendes una luz en el alma de alguien que se siente solo. Y no olvides suscribirte al canal She Stories Margaret, donde contamos historias reales, conmovedoras y llenas de fortaleza, de personas que parecían frágiles, pero eran más fuertes de lo que nadie imaginaba. ¿Quieres escuchar más historias? 1. Sobre un hijo que me traicionó. Escribe 1. 2. Sobre una hija que maltrató a su madre. Escribe 2. 3. Sobre una nuera que me trató como a una extraña. Escribe 3. Sobre un yerno que quiso quedarse con todo. Escribe 4. Leemos cada comentario, porque cada palabra tuya es una memoria viva, un testimonio que merece ser escuchado. Nos vemos en la próxima historia. Contamos historias de los mayores, con la voz que siempre merecieron tener. Esta es una historia de ficción, creada con fines narrativos. Los nombres son ficticios y no se busca ofender ni señalar a nadie, solo dejar una lección que valga la pena recordar.